Bienvenidos a Finanzas con IA. Nos alegramos de que nos hayas elegido una vez más para informarte de las noticias económicas del día. Empezamos directamente con la crónica de mercado. Buenas inversiones para todos. El contenido de este canal es exclusivamente para fines educativos e informativos. No supone una recomendación de inversión. Buen día. Iniciamos nuestra crónica de mercado y claves para la sesión de hoy, miércoles 27 de mayo. Nos vamos directamente a dar la vuelta al mundo para ver el comportamiento de las bolsas por los diferentes continentes durante la noche. Miramos hacia Asia, donde el tono ha sido claramente positivo. Japón volvió a cerrar con avances superiores al 1%, mientras Corea del Sur destacó de nuevo con un movimiento especialmente fuerte, en una sesión que siguió reflejando una mejora del apetito por el riesgo a nivel global. En Europa, el comportamiento también ha sido razonablemente favorable, con el DAX alemán moviéndose en terreno positivo, lo mismo que en otros índices como es el IBEX 35 español. La clave de fondo sigue estando en Oriente Medio y sobre todo en cómo esa situación está afectando al petróleo. La expectativa de una posible reapertura del estrecho de Hormuz y la esperanza de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán han provocado una fuerte caída del crudo, con el Brent bajando hacia la zona de los $100 y el West Texas retrocediendo hasta la cota de los $90. Ese movimiento es muy importante para entender el mercado actual, porque reduce la presión sobre la inflación, alivia el miedo a una nueva perturbación de oferta y devuelve oxígeno a los activos de riesgo. De todas formas, esta semana tenemos nueva publicación de datos inflacionistas en Estados Unidos, lo cual lo convierte en una de las claves de la semana. Lo que estamos viendo es un mercado que sigue premiando todo aquello que combine menor presión inflacionista con reducción de costes energéticos y continuidad del crecimiento a través de la innovación en tecnología. En Estados Unidos, esa lectura sigue beneficiando sobre todo al Nasdaq y al S&P 500, mientras el Dow Jones tuvo un retroceso el día de ayer después de las fuertes subidas de la semana pasada, donde alcanzó el nivel de máximos históricos e inicia ahora un proceso de consolidación de la nueva cota alcanzada. El liderazgo del sector tecnológico sigue absorbiendo buena parte del flujo comprador gracias a la fortaleza estructural de todo lo relacionado con inteligencia artificial, semiconductores y centros de datos. En ese contexto, encajan también las subidas de nombres como AMD o Supermicrocomputer, frente a la debilidad relativa de compañías energéticas como Chevron o Exxon, más penalizadas precisamente por la caída del petróleo. La empresa Micron señaló que toda su oferta de memoria HBM para 2026 ya está vendida. Una señal muy clara de que la demanda sigue desbordando la capacidad disponible. De todas formas, la economía todavía convive con focos de fragilidad relevantes, y uno de ellos sigue siendo el consumidor estadounidense. Reuters informó este mes de que la confianza del consumidor en Estados Unidos cayó a mínimos históricos, muy afectada por el impacto de los precios de la gasolina sobre el poder adquisitivo de los hogares. Vistas las noticias principales del día, pasamos ahora con nuestro compañero Max para visualizar los datos técnicos y cuantitativos de la estructura interna del mercado. Bien, entonces iniciamos hoy a través del gráfico del oro, un activo que está mostrando bastante debilidad en los últimos días. Tuvo un fuerte impulso tras las noticias positivas procedentes de Oriente Medio y, aún así, sigue mostrando debilidad, lo cual es una muy mala señal. Más bien nos inclinamos a pensar que podría producirse una toma de liquidez incluso por debajo de los 4.400, llegando a niveles de $4.300. En el gráfico diario se viene apoyando en su media móvil de 200 sesiones, un nivel absolutamente clave para poder pensar en algo de fortaleza en este activo. De todas formas, es muy lógico pensar que, para poder volver a ver un proceso de acumulación antes de un impulso alcista, el precio debería hacer esa toma de liquidez y mantenerse durante varias semanas, incluso meses, en zona de acumulación por encima de los $4.000. Si vemos nuestro algoritmo de gamma referente al oro, también se puede ver que está mostrando muchísima debilidad. No se están viendo todavía compras agresivas, lo cual nos hace pensar que cualquier proceso de acumulación va a ser probablemente un proceso que puede durar semanas. Entramos en una periodicidad estacional de verano, donde probablemente veremos menores volúmenes en los activos, así que deberíamos descartar el factor momentum por el momento en este activo.
Se mantiene todavía en zonas de mucho rango, muy poco propicias para la operativa y para el trading. Bien, cambiamos ahora al gráfico del Nasdaq, que también tiene como clave su media móvil de 200 sesiones. Por eso queríamos mostrar los dos gráficos de forma consecutiva, para ver esa diferencia. Mientras el oro se mostraba débil, apoyándose en su media móvil con bastante intención de intentar romperla a la baja, en el caso de Bitcoin, aunque el gráfico se muestra muy poco optimista a la vista, pero analizándolo con mayor profundidad, pensamos que se puede ser más optimista y más positivo en este caso, ya que aunque ha venido frenando sus impulsos alcistas por debajo de su media móvil, pero en el momento en que pudiese superarla es cuando se podría ver un fuerte impulso al alza por encima incluso de $85.000. Vamos a ver también su algoritmo de Gamma para poder aportar un poco más de información de trasfondo. Vemos cómo, de la misma manera que en el oro, no se están produciendo compras agresivas. Pero la buena noticia en este sentido es que, a pesar de que el precio ha venido haciendo un retroceso, su estructura interna no lo muestra de la misma forma, lo cual nos hace pensar que podríamos estar viendo una pequeña toma de liquidez antes de hacer su movimiento de rompimiento. Vamos a seguirlo durante las próximas semanas para ver qué comportamiento tiene. Cambiamos ahora al gráfico del Nasdaq, que ha continuado con su tendencia alcista. El día lunes abrió la semana con un gap al alza. Este gap consideraríamos que no tiene necesidad de cerrarse. Más bien colocaríamos la zona de soporte siempre por encima del gap. De momento no aparenta tener intención de volver a hacer el retroceso para cerrar esa zona. De todas maneras, con esta fuerte tendencia alcista siempre es difícil poder determinar tanto zonas de resistencia, ya que no hay referencias al estar en máximos históricos, como zonas de soporte, ya que el precio sigue en tendencia alcista, y podríamos centralizar esta tendencia alrededor de su media móvil de 200 periodos, un nivel en el que se ha venido apoyando durante la subida en varias ocasiones. Si miramos su algoritmo de Gamma, en estos momentos se podría ver una ligera divergencia con respecto al gráfico de precio, pero no es algo que deba ser determinante por el momento. Sí que es cierto que el activo podría ralentizar su subida y volver a entrar en una zona de rango en cualquier momento, pero a nivel de pensar en fuertes retrocesos, en la actualidad no tenemos ninguna señal que nos pueda indicar tal cosa. Completamos también el análisis con la estructura de posiciones bajistas. Vemos cómo estamos en una zona de mínimos de varias semanas, donde prácticamente la totalidad del mercado está posicionado en largo, con posiciones alcistas, y día tras día se reduce el número de posiciones bajistas, llegando a cuotas absolutamente mínimas. Aunque algo que también hay que tener en cuenta sería que siempre es bueno ver que los participantes tienen coberturas abiertas para evitar posibles fuertes retrocesos. Por eso vamos a seguir este indicador durante la semana a medida que nos acerquemos al día viernes o incluso a los datos macroeconómicos que se tienen que presentar el día de mañana referentes a la inflación en Estados Unidos. Entenderemos entonces si quizás eso podría motivar a los participantes a abrir coberturas a través de posiciones bajistas para evitar posibles fuertes retrocesos. Dicho esto, acabamos nuestro análisis aquí por el día de hoy. Les deseamos una muy buena sesión de trading y muy buenas inversiones. Hasta el próximo video.